mí todo comenzó en la Escuela de Artes Plásticas. Estaba yo en la tarde y me cambié al turno matutino y me tocó con un mal sujeto que se llamaba Pepe Paletas. Este Pepe Paletas vivía en Lindavista y resultaba ser un tanto vecino de los López. Así que me presentó a Carlos López en la Escuela de Artes Plásticas. Yo vi que era un sucio hippie y lo desprecié al principio, pero después vi que tenía buena música. En una de estas tocaban su concierto de despedida de Caramelo Pesado y me invitaron a participar, pero era sorpresivo porque los guitarristas Jorge Beltrán y Víctor Basulto no sabían que iba a aparecer. Esto fue en el 89 en el Teatro Santo Domingo y pues fue el inicio de Semefo. Parecía que algún espontáneo se había subido al escenario a hacer cosas que no tenían que ver con la música y el público estaba muy desconcertado, pero se realizó este concierto y así comenzamos con lo de Semefo. Por aquel entonces un estudiante de la Escuela de Artes Plásticas, Iván Galván, me avisó que iba a ser una semana de performance en la Escuela de Artes Plásticas y nos pusimos a ensayar en el manicomio La Floresta en Tlalpan y ya llevábamos algún tiempo ensayando, pero no se realizaba el performance en la ENAP. Trabajaba de escenógrafo en el mismo Teatro Santo Domingo cuando llegó Carlos López para invitarme a la toma del edificio Balmori en la colonia Roma. Y pues era performance indudablemente, pero con música diferente, con música tecnopop, algo sofisticado y muy fresa para nuestros gustos. Y ahí apareció Rubén Bautista, quien nos invitó a La Quiñonera, a un evento que se llamaba Ya Juventud Ya, y fue el primer performance de Semefo con público, el 1 de abril de 1990. Un poco de thrash metal para comenzar, porque tocaron la marcha de Soft, de Stormtroopers of Death. Era una transición entre la música que tocaron anteriormente y la que iban a empezar a tocar en los años 90. Porque después del thrash metal continuamos con grindcore y en el performance Imus Carcer que se realizó en la última carcajada de la Cumbancha, ya estaban interpretando algo muy pesado. Y también en la última carcajada de la Cumbancha se hizo el tercer performance que se llamaba Cabezas. Y ahí la música ya era muy ruidosa y muy expresiva. Y vino una banda de punks que se llamaba la banda El Spider a agredir el performance y a tratar de sabotearlo. Mientras realizábamos las acciones, la banda del Spider agredía y no nos dejaba hacer el performance, pero para ellos eso era su performance. También en ese performance estuvo Juan Carlos Astorga, una especie de necrófilo loco, y pues lo colgamos de cabeza y junto a él estaba una jaula con una rata. Y se le ocurrió interactuar con la rata y la rata pues no tenía rabia, pero lo mordió. Y después cerraron la última carcajada de la Cumbancha porque era demasiado fuerte lo que estaban haciendo. Quién sabe, también se presentó el grupo Slayer y no podían controlar al público. Así que continuamos con un performance en el Museo Rufino Tamayo. Fue dirigido por Juan José Urrola y fue el mismo día que hubo un eclipse de sol, pues lo pudimos apreciar aquí en la Ciudad de México. Arturo López no estaba aquí, estaba en Japón, pero fue muy bonito este performance en el Museo Tamayo. También en el 91 fue un evento censurado en el IFAL, en el Instituto Francés de América Latina. Íbamos a presentar el performance Mojolo, que se trataba sobre una matanza de pollos para cocinarlos. Los pollos hay que matarlos para comérselos. Y el video era muy expresivo, pero
un mal sujeto, Juan Carlos Astorga, hizo un acto de sabotaje un día antes y Semefo no se pudo presentar en el IFAL. Cuando ya teníamos todo preparado, pues censuraron la presentación de Semefo y todos los performances en esa semana del performance. Es que hubo violencia antes con Martín Rentería, un modisto de moda industrial que se le ocurrió golpear a sus modelos durante el desfile de modas y comenzamos mal la semana del performance porque ya los franceses creían que era una sucesión de actos violentos y sin sentido. Y después de esto fue el performance Pandemonium en el 92 y fue en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Después de algunos años de no aparecer por ahí, regresaba con una gran producción. El Departamento de Teatro y Danza de la UNAM nos daba muchas facilidades por ser estudiantes y egresados de la universidad. Así que fue un gran espectáculo en la ENAP y todavía es legendario porque los estudiantes que fueron testigos no se ponen de acuerdo qué fue lo que ocurrió en ese performance. Como se llamaba Pandemonium, era una representación del infierno y sucedían múltiples eventos de carácter violento. Ese mismo día hubo unas explosiones en la ciudad de Guadalajara, estalló el drenaje y nos echaron la culpa, pero pudimos comprobar que estábamos en performance en la Escuela de Artes Plásticas y que éramos inocentes de ese acto. Lo que sí hicimos fue aquel macabro hallazgo que, utilizamos materia orgánica como cabezas de puerco y gallinas y cosas que fuimos a tirar a Villacuapa. Los encontraron al día siguiente y salió en el periódico como macabro hallazgo. Sí. ¿Qué fue en el 93? Pues fue horrible el 93 porque ya éramos un tanto famosos y nos íbamos a presentar en el concurso de performance en Santa Teresa de Antigua. Era para ganar el performance, así que íbamos a hacer una representación de sujetos clonados. Se llamaba Máquinas Célibes este performance que fue censurado. Íbamos a ganar el premio, pero los jurados tenían a sus propios ganadores y tenían que impedir que Semefo se presentara. Así que un viernes nos dijeron que si para el lunes teníamos permiso de la Sociedad Protectora de Animales para usar perros muertos y permiso de la Secretaría de Defensa Nacional para dinamitar perros muertos y permiso de la Antropología de Historia para dinamitar perros muertos adentro de recintos coloniales. Sí. Y teníamos que reunir los 3 permisos para el lunes, o si no ya no nos presentábamos. No era que nos censuraran, era que necesitábamos pedir permiso. Así que nos censuraron el performance Máquinas Célibes y en su lugar presentamos una mesa redonda para quejarnos de la censura. Estos jurados que nos censuraron, pues era una matriarca, era una antisemita completamente feminazi y pues de esas personas que no piensan lo que están haciendo, no razonan. Y también estaba ahí uno que sí razonaba más o menos y después de la censura nos invitó a exponer en la Universidad Autónoma Metropolitana y nos pidió disculpas, pero es que esta mujer antisemita es totalmente intolerante y no se podía razonar. Nos censuró el performance y como disculpa tuvimos exposición en la Universidad Autónoma Metropolitana. Era la segunda vez que nos presentábamos ahí porque recuerdo que el 12 de octubre del 92 nos presentamos en la UAM de Azcapotzalco con un concierto y pues era nuestra manera de celebrar el Día de la Raza, el 12 de octubre. Estuvo muy bonito. Luego en el 94 fue el Abatio Corporis. Solicitamos la beca de jóvenes creadores y pues la obtuve a mi nombre.
y con esto nos financiamos aquello de los caballos muertos. Los caballos se conseguían por kilo, así que había que comprarlos de acuerdo con lo que pesaba el espécimen. Y compramos 2 caballos adultos y 8 caballos pequeños en diferentes estados de gestación, porque eran fetos de caballo. Y se montaron en el Museo Carrillo Gil después de prepararlos con la preparación de embalsamamiento que usaban en la Facultad de Medicina de la UNAM. Ahí aprendimos a embalsamar cadáveres con una solución de alcohol, glicerina, formol, ácido fénico y agua. Bueno, hay un ingrediente secreto, es sumamente tóxico y cancerígeno y mejor no lo digo porque me prohibieron mencionar, pero contiene todo eso, el líquido de embalsamar a los cadáveres. Y a los caballos les irrigamos el organismo a través de la arteria carótida con esta preparación. Contamos con asesoría de técnicos forenses para realizar y pues en aquel tiempo fue cuando estaban ensayando algo más progresivo y menos pesado, pero era culpa de que existió el black metal noruego, una música bastante ¿cómo definiría usted? Aquel amigo hippie no podía soportarlo. Los músicos de black metal noruego se agarraban a balazos y se perseguían unos a otros armados. Y esto tuvo cierta influencia en lo que estábamos haciendo aquí en México. Estábamos enterados de los movimientos de vanguardia y esto es lo que nos tocó en aquel entonces. Y pues fue la última vez que se presentó el grupo Semefo en público en el 94, pero continuamos realizando instalaciones con música grabada y con música más violenta y con tendencia hacia el doom metal, porque en la segunda mitad de los 90s la moda había evolucionado. Y pues sentamos una instalación con cenizas humanas, que era una funeraria rellena de cenizas, que las fui a recoger al horno crematorio de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y pues era una colección de cenizas humanas, se podía reconocer todavía vértebras y huesos entre los restos calcinados. Se exhibió en la Bienal Tridimensional, que fue en el Centro Nacional de las Artes, sí, en 1997, y ahora pertenece a la colección del Museo Universitario de Ciencias y Artes, el que está en el Centro Cultural Universitario. Yo no la he ido a ver, pero ahí está en su colección. También hicimos en el 97 aquel minimalismo barroco, que se trataba de una barra de cemento rellena de perros muertos. El cemento era completamente geométrico, pero los perros estaban en mal estado de conservación porque el amigo hippie tuvo un accidente a la hora de inyectar a los perros con el líquido de embalsamar. Se picó el dedo atravesando la piel del perro y atravesando los guantes, se picó, y el formol arde mucho. Así que el hippie se puso a caminar por las paredes gritando como loco. Y pues hicimos la obra en Tecali, Puebla, un pueblo lejano y aislado de la civilización, y allá la dejamos que se pudriera y pues no sé si actualmente existe. Pero como les digo, era una barra de cemento con 20 perros muertos en su interior. Era como un turrón de almendras, pero con cemento y perros muertos. Y pues era minimalismo barroco, que así nos definió una crítica de arte de aquel entonces, que ya murió. Bueno, este fue el inicio de una serie de bloques de cemento, eran muy geométricos. Este de los perros muertos en Tecali fue en el 97. A continuación hubo uno con un feto humano en un bloque de cemento. Y pues fue horrible, pero nadie sabe que existe. Y
ganamos la Bienal de Monterrey con una serie de bloques de cemento en el piso, muy minimalista, que no se veía lo que contenían. Y eran los objetos que traían en los bolsillos los cadáveres cuando llegaban a la morgue. Siempre les vacían los bolsillos y les sacan las llaves y la cartera y todo. Nunca llegan con dinero, siempre llega la identificación, pero ya saqueado todo. Y entonces esos objetos que sirven para identificar a las víctimas estaban adentro de los bloques de cemento. Y no se veía desde afuera qué cosa era, solo se veían unos 9 bloques en el piso de poca altura y sin color, de grises. ¿Cuándo empezaron a hacer video? ¿Cuándo empezaron a hacer video? Eso fue en la Bienal de Monterrey. ¿Y video cuándo hicieron? ¿En ese mismo año? Sí. Y también ese año fue la exposición en París, en la galería de Yvon Amour Palix, con aquellas camisas que se presentaron en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo. Era el estudio de la ropa de cadáveres. Primero se presentó en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo, aquel museo de Televisa que estaba en Polanco. Y se presentó en la televisión, en aquel programa de los gemelos Brennan, donde era de nota roja y sucedían sucesos amarillistas y accidentes, pero también tenían sección cultural, y CEMEFO apareció con la exposición en el Centro Cultural de Arte Contemporáneo. Esta exposición también se presentó en Madrid, en la Galería El Ojo Atómico y en la Galería Cruce, donde fue un escándalo. Yo iba pues solo porque no había muchos representantes de CEMEFO después de la primera exposición en España, y a la segunda, esta del estudio de la ropa de cadáveres, fui yo solito. Y conocí mucha gente que me ayudó para el montaje y para la publicidad y esto, y estuvo muy bonito. Pero se presentó en la Galería Cruce y abajo había unas pintoras, mujeres, feministas, y que pintaban arte geométrico, que no tenía mucho que ver con las camisas de muerto. Y se presentó una multitud a ver la obra de arte, porque se salió en el periódico y en la televisión en España. Así que todos los días iba la gente ignorando las pinturas al óleo porque querían ver las camisas. Y esto ofendió a las pintoras, que pues me invitaron a abandonar la galería, porque ya tenía otra galería donde mostrar la obra, y pues nos mudamos a... no me acuerdo cómo se llamaba la galería, que estaba en el barrio de Lavapiés. Posteriormente, en el 99, se volvió a presentar el estudio de la ropa de cadáveres en la galería de Yvon Amour Palix en París. Y no sé dónde hayan quedado estas camisas, pero olían muy mal y estaban todas ensangrentadas. Ya después de esto, la última obra de CEMEFO fue en Colombia, y en el Parque de las Américas, en Cali, Colombia, hicimos otra vez un bloque de cemento lleno de cosas de las víctimas de la violencia en Colombia. En aquel entonces estaba en guerra, y pues no había una guerra civil precisamente, eran 5 ejércitos combatiendo al mismo tiempo en el mismo lugar, y pues todos traían armas de alto calibre, así que Colombia fue un lugar peligroso, y allá quedó la última obra de CEMEFO. Se llamaba Andén, que así es como llaman en Colombia a las banquetas. Y pues mucha gente acudió con recuerdos de víctimas de la guerra, y eso fue todo. Después, al regresar a México ya no había CEMEFO. Bueno, hubo algo más, algo importante. Fue en el 96 en la Galería Arte e Idea, aquí en la Ciudad de México, en el centro, en la calle de Bolívar. El grupo CEMEFO se presentó con los accionistas vieneses, Hermann Nitsch, Rudolf Schwarzkogler y Otto Mull. Bueno, fue un honor porque el agregado cultural de la Embajada de Austria reconoció en la obra de CEMEFO
reminiscencias del accionismo vienés, y tuvimos el honor de participar con estos distinguidos artistas europeos en una exposición que era una manipulación engañosa que nos ligaba con los artistas accionistas de después de la Segunda Guerra Mundial. Usted sabe bien eso de las manipulaciones de CEMEFO, porque con este tipo de cosas llegábamos a la obra de CEMEFO con la obra de José Clemente Orozco y con la obra de Julio Ruelas y con los accionistas vieneses. Era una obra muy intelectual, a pesar de que era derivado del post-punk. Eso es todo. Gracias, gracias.